Muy buenas tardes, amigos, colegas. En un ambiente de fraternidad y gracias a la invitación de Marilena Rivero, nuestra presidenta en la Asociación de Locutores del Perú, tengo esta oportunidad de lujo de conversar y más bien transmitirle mi quehacer en radio. Había preparado unas notas, pero creo que mejor nos salimos del libreto porque es así más simpático. Yo visitaba en Radio Panamericana, me obsequiaba discos, sabía de mi afición, discos importados. Era un hombre muy dadivoso, muy cariñoso. Lo visitaba yo en función de periodista escolar. Yo estudiaba en el Gimnasio Peruano del INSE y me enteré que don Pepe Lumbir había estudiado en este colegio cuando la sede era en Lima, en Quiroga Zángaro, la cuadra 10, por la Universidad de San Marcos. Pero aquí quiero comentarles algo muy especial. Pepe Lumbir era uno de los 5 alumnos del Gimnasio Peruano que hemos estado honrando. Don Pedro Roncal, Pepe Lumbir, Víctor Cáceres Fuentes, de Radio Expreso, en los años 60, Gustavo Galeani, quien compartió conmigo en Radio Atalaya, y yo me uní a ese equipo de haber hecho radio. ¿Qué les parece a ustedes? A modo de anécdota, somos 5 de un mismo colegio, que tuvimos diferentes épocas, pero todos amando la radio, haciendo buena radio, como la hemos concebido y hemos practicado y ejecutado. Bueno, nos quedábamos en los inicios. Yo visitaba las tiendas de discos Castellano, Agencia Filco, las tiendas de Discos Mac en la cuadra 7, Discos del Mundo, del señor Richard Ayelo. En la Galería Voz estaba Héctor López, el Discocentro. Ahí está. En Discocentro viene un ángel de la guarda para mí, Pepe Carrasco. Habrán conocido de este jockey cantante boliviano. Parece que le cayó simpático el que la mamá, los hijos venían a comprar discos de la nueva ola, instrumentales también. Entonces un buen día me invita a su programa en Radio Panamericana. A las 6 de la tarde asistí, yo vivía cerca, estaba en Lince, cerca de Santa Beatriz. Asisto con un cariño inmenso. Pepe Carrasco nos recibe a un grupo de oyentes y me doy cuenta que cada sábado, o a veces entre la semana, luego de salir del colegio, tomar el clásico noche, asistía a la radio. Empezamos con la música, con la presentación del grupo de Pepe Carrasco. Un día sábado me hace una seña y me da instrucciones. Acá está el texto. Se aprende la nueva, lees este texto. No le digo, pero dice, y ahora viene otros shows con discoteca contemporánea. Yo le doy una señal por la ventana, por el vidrio de la cabina. Sigue adelante. Al día siguiente vuelve a repetirse. Un poco que se va familiarizando conmigo el apelativo. Los oyentes ya dicen, suena más artístico, más comercial. Y así fue que, gracias a Jorge Cadillo, un hombre de ideas, de mucha elegancia para a veces bromear a los colegas, pero como les repito, en la gloria de Dios esté, ustedes tienen que haberlo conocido, un muchacho que vino de Cañete con muchos sueños y los realizó. Y tiene todo el afecto y recordatorio permanente de nosotros. Renato Soros, una pregunta, ¿cuántos años permaneciste en la radio Miraflores? 10 años. 10 años. Sí. En la marina, 25 años. 25, casi mi edad contraria. ¿Cuántas anécdotas, nostalgias y recuerdos, Joaquines, tenemos tantos años
frente a los micrófonos. Qué épocas aquellas de maestros de un estilo inimitable, un Ramírez Lazo, mi maestro y amigo David Rodríguez, Juan Silva, Villacorta y tantos más. Pero de la nostalgia de la radio, la televisión nos trajo el otro también, no solamente de personajes muy atractivos en el sentido de poder escuchar y verlos, y entregues el turno que le corresponde enseguida a una inimitable narradora de noticias. Mucho tiempo en la televisión y que extrañamos obviamente esa situación dada en extraordinarias voces, sobre todo directoras frente a cámaras. Quisiera la presencia de Manu Reyes. Si fuera otra mano. Cuando uno cree que ya pasó mucho tiempo y ya no hay nervios y no hay emoción, no es verdad. Estoy emocionada porque este tema musical ya es anecdótico todo desde que empiezo. Se llama María Elena y por eso lo pongo. Primero, soy tocaya de la presidenta. Y no solo tocayas María Elena, sino tenemos las mismas iniciales, MR, ¿no? Y mi madre me puso el nombre María Elena por este tema que cantaba Nat King Cole, pero lo cantaba en castellano, y en castellano es tuyo es mi corazón, no sol de mi querer, pero en inglés es María Elena, you are the answer to a prayer. María Elena, tú eres la respuesta a una oración. Es más linda en inglés que en castellano, la verdad. Y anecdótico es todo, pues. Cuando me dice María Elena para venir a hacer esta charla con ustedes, me pongo a pensar, a ver, desde dónde se inicia y qué piensa. Y lo que pasa es que todo lo mío en el mundo de las comunicaciones es casi anecdótico, como
como la mayoría de locutores en el Perú, todos somos autodidactas, ¿no? Por eso nos interesa tanto la profesionalización, porque por casualidad o porque algo pasó, pero ahí estuvimos en el mundo, ¿no? Mi padre era muy aficionado a las grabaciones. Mi papá era el que grababa todo. Vivíamos en una calle en San Isidro que se llama Pasaje Aromito, y mi papá tenía su radio personal en la casa que se llamaba Radio Aromito, de Aromito 145, San Isidro, Lima, Perú. Y después nos mudamos al 157 y así hacía. Y grababa a mis hermanos, contando cuentos, y yo paradita ahí al lado con mi acordeón, y nunca me pedían que tocara el acordeón. Y llamaron a mi papá por teléfono un día, Merian Sarmiento, que fue mi Perú, una linda mujer, era amiga de mis padres, y le dijo a mi papá que estaban buscando una persona que coanimara, dijeron anfitriona de un programa que fue político. Yo tenía 19 años. Y lo único que pensaba yo era en el deporte. Así, soy campeona nacional de acrobacias en tabla hawaiana. Jugaba voleibol, mi pasión. Y hacía todos los deportes, sabía por haber nadado. Y yo creí que solo me iba a dedicar al deporte toda mi vida. Nunca pensé que iba a trabajar en televisión. Y que no se me pasaba por ahí. Y mi papá me dijo que vaya al canal 9, que quedaba en lo que es ahora el canal 7. Esto es el año 65. Y fui, porque mi papá me lo dijo, y gané, sin saber leer ni escribir. Un casting, que en esa época no se llamaba casting. Montones de señoras regias, lindas, preciosas, pero me eligieron a mí. Me dijeron que era mi cara, que los pómulos marcados, que los tuve marcados. Salía bien en televisión y que mi voz era pastosa. Y esa fue la primera sorpresa para mí. ¿Qué es pastosa? Recurrí al diccionario y me enteré que voz pastosa es una voz agradable al oído. Pero esta voz es de familia. Así es que para mí no era ninguna novedad que habláramos así, porque mis tías, mis hermanos, mis primos, todos y mis primas, todos tenemos la misma voz. Inclusive ha habido hermanas de mi papá con voz más ronca. Y lo cuento en mi libro, esa anécdota siempre, porque mi tía Chabuca, la hermana menor de mi papá, llamaba por teléfono a la casa, preguntaba por Carlos, mi papá, y entonces el mayordomo venía, porque también teníamos mayordomo venía y le decía: señor, lo llama un señor de parte de su hermana. Y no era un señor de parte de su hermana, era su hermana la que llamaba, ¿no? Así que ahora a mí me dicen señor por teléfono. No me hace mucha gracia, pero ya, ¿qué voy a hacer? Al principio, la verdad es que no me gustaba mi voz y la fui acomodando y educando hasta que me gustó. Por eso insisto cuando yo enseño y doy clases en que la voz se puede manejar y tenerla como uno mejor la quiera, el uso correcto de la voz. Y entonces ahí empezó todo. Estuve un año en ese programa político de Eudosio Rabín en Vanguardia TV, que era un señor controvertido, absolutamente controvertido, Eudosio Rabín. Y luego, al año, Genaro Delgado llamó a mi papá y le dijo que quería que yo vaya al 5, y mi papá firmó un contrato con él porque yo era menor de edad. La mayoría no alcanzábamos a los 21 años. Y empecé a trabajar. Entonces, yo considero que fue una suerte. A partir de ahí descubrí el mundo de las comunicaciones y me gustó. Sin embargo, me retiré de la televisión en el año 68 para casarme. Me casé, tuve 3 hijos y regresé a la tele en el año 73, porque
necesitaba trabajar y Jorge Sousa Ferreira me llamó y me dijo, ¿quieres hacer un casting? Estamos necesitando una locutora para un noticiario que se llama Cinco Visión, en el que trabajaba Jenny Vázquez Solís y que se tenía que ir a vivir a Cusco. Y dije, sí, quiero ir porque necesito el trabajo. Y el noticiario era 15 minutos, 20 minutos diarios, a una hora que me permitía estar con mis hijos el día entero, ir a hacer las noticias y regresar, si es que me ligaba. Cuando Genaro supo que yo estaba en el casting, dijo, quiero que Manny se quede. Pero ya, y me sentaron en el noticiario con Pepe Saga, Pepe Ludmir y yo, y nunca nadie me dijo cómo se leían noticias. Nadie. Más bien Pepe, que también lo cuento en mi libro, cuando estábamos en la cuenta, porque son programas en vivo, yo he trabajado muy poco en programas grabados, todos los programas, las noticias son en vivo. Pepe me decía, cuando estábamos en el 3, 2, 1, ¿y cuántas veces te vas a equivocar hoy? Y yo salía con mis ojos llenos de lágrimas a leer. En una de las fotos que estoy ahí con Pepe, y con esto estoy con una carita así de susto porque eso es lo que me acababa de decir, seguro. Y así empecé, y al mes, por poco tiempo, pasamos a inaugurar 24 horas, que ya fue un gran noticiario, ¿no? El espectáculo de la noticia, así se llamaba, y que pronosticaron que no iba a durar nada porque había demasiadas estrellas en el programa. Sin embargo, fue sensacional. Y ahí tengo otra anécdota que también cuento en mi libro porque llama la atención ahora la forma en que hablan los jóvenes, ¿no? Y yo recuerdo que en 24 horas todos podíamos intervenir en las entrevistas, los que conducían y los que narrábamos las noticias, pero ese día a mí, no estaba conduciendo, estaba narrando, y vienen a ser entrevistadas la selección de vóley, la gran selección de vóley con Irma Cordero, con todas, y yo le digo en un momento a Irma, yo te admiro porque yo hacía las veces de Irma cuando yo jugaba vóley, era levantador, armador en el equipo por el tamaño que yo tenía, que no se usaba antebrazo, además era todo jugado con dedos. Y le digo, yo te admiro porque eres una trome. Bueno, eso significó que me enviaron un memo random diciéndome que la próxima vez que yo utilizara en televisión una palabra inadecuada, me suspenderían 3 días sin goce de haber, porque había dicho trome. Así que se imaginarán lo que significa para mí escuchar ahora lo que se escucha. No hay nada que hacer, pero así pasaba, ¿no? Y otra anécdota en 24 horas que recuerdo con mucho cariño fue que cuando, lo que no recuerdo, Raúl, por favor ayúdame con esto, es en qué año fue, cuando Walter Lavalleja va a ser entrevistado a 24 horas porque iban a inaugurar el Estadio de Alianza. ¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas? 74, ¿no? Por ahí. Y entonces lo entrevistan a Walter Lavalleja, sí, que bueno, que el Estadio de Alianza, no sé qué. Ahí sí estaba conduciendo yo ese día, 24 horas. Termina la entrevista, le agradezco al señor Lavalleja, lo felicito y le deseo toda la suerte del mundo, pero le digo, pero el mejor equipo del Perú es el Sporting Cristal. Por primera vez, públicamente decía yo que era hincha del Cristal. Al día siguiente, en 24 horas, aparecí con una orquídea, con un diploma y un chop de cerveza de cristal tallado que me envió la señora Esther y Josué Grande, y que fue para mí, ya, y empecé a ir al club y a los partidos, y lo increíble es que después mi hija mayor ha sido la primera jefa de prensa mujer que tuvo el Sporting Cristal, y es hincha de Cristal también, mi hija.
Y son las cosas que pasan en la vida, pues agradables, que uno siempre recuerda. Y luego, las anécdotas que yo puedo recordar, porque son graciosas, toda la gente cree que yo soy muy seria y que me peleo todo el tiempo. Salvador acá cree que me peleo todo el tiempo y no me peleo. Simplemente digo lo que pienso directa y claramente. Pero soy gataperra, siempre lo he sido. Y hablo siempre en doble sentido. Y recuerdo varias anécdotas. Por ejemplo, estando trabajando en Canal 7 en el noticiario con Antonio Bosa. Antonio, pobrecito, saludó en el noticiero y le salió un gallo, esas cosas que nos pasan. ¡Buenas noches! Y me entró ataque de risa. Y llorábamos los dos y teníamos que dar las noticias. Y era terrible, ¿no? Porque cuando uno sabe que no debe reír, es peor. Por eso es que se llama tentarse, ¿no? Porque uno se tienta. Y Raúl no me deja mentir cuando yo le tenía que dar pase a Raúl para que hable de los deportes. Yo no le decía Raúl Maravillo, yo le decía Raúl Maravillo. Y siempre me han llamado la atención por las cosas que hacía. Y de esas risas nos ha pasado en Canal 4 también con Guido Lombardi, que estaba contando un chiste cuando teníamos que salir al aire. Y él, que es un cínico, salió muy serio, y Ernesto García Calderón, hijo, Ernestito, y yo ahí, con ataque de risa, y no podíamos parar. Y Guido lo hizo de lo más bien, pero cuando nos tocaba leer a nosotros, él se tiraba al piso a reírse así a propósito para fastidiarnos. Y a Ernesto, pobre, le toca leer una noticia sobre los niños de Biafra. Y no pudo terminar de leerla por el ataque de risa que le dio hablando de los niños de Biafra. Y no podíamos parar de reírnos, por supuesto. Fuimos castigados, memorando, nos dijeron que estábamos borrachos, que qué nos pasaba. Y no era nada de eso, es que uno se tienta, pues. 2 días después o 3 días después de eso, yo le cedía mi asiento a Alberto Bencolea, que venía a hablar de deportes, Alberto. Y yo me iba y Alberto se sentaba. Y viene Alberto, se sienta y la silla ¡brum!, se va para abajo. Y Alberto se queda colgado así de la mesa con sus brazos así. Y todo su espacio lo hizo colgado así. Increíble. Y yo al frente, muriéndome de la risa, pobre, y él aguantándose así. Y justo había editado para el final de su espacio un video con caídas en esquí, en tabla, en todo, caídas. Y termina diciendo, hoy es el día de las caídas famosas, ¿no? Porque nadie se había dado cuenta, pobre. Pero nosotros con ataque de risa. Y mataperradas que hemos hecho en Buenos Días, Perú, para el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, nos pusimos de acuerdo Roberto Martínez, Coco Belevan y yo en hacer una broma por el Día de los Inocentes. Y entonces empezamos así. Hola, Díaz Perú, Díaz Coco. Y Coco. Hola, ¿qué tal? Roberto. Y Roberto también hacía lo mismo. Empezamos a ver la desesperación de los técnicos correteando por todo el set, buscando el defecto de los micrófonos. Y el hombrecito en la cabina destapó toda la consola, todos los cables afuera. También significó castigo, lo suspendieron. Y así han pasado muchas cosas que uno recuerda y que hace que esta profesión o este oficio, ¿qué es? ¿Es profesión? ¿Sí? Ojalá algún día seamos profesionales de la locución. Se recuerde con tanto cariño y
Y estoy de acuerdo con Renato cuando dice uno nunca cuelga el micrófono. Porque es raro, ¿no? La gente dice, oye, Mari, tú eras locutora, ¿no? No, yo soy locutora. Ah, pero no se hace ninguna radio. No, pero grabo otras cosas. Y uno nunca deja de ser locutor, ¿no? Mientras la voz no envejezca, seguiremos hablando en el micrófono. Y estoy tratando de recordar más de eso y me moría de la vergüenza. Yo no podía decir, pruébame. Yo no puedo, sí. Osvaldo Vázquez, el flaco, se metió a la cabina conmigo, apagaba la luz y me incentivaba para que yo me atreviera a hacerlo. Y lo hice, finalmente lo hice. Sin embargo, hubo que cambiar una palabra del comercial y yo no pude ir a grabar porque no me sentía bien, estuve enfermo ese día. Y ese era el único día que se podía grabar y yo no podía ir. Llamamos a Leila Barra, maravillosa locutora y cantante de jingles y todo lo que él hasta ahora canta. Está cantando con Rudy Redros. Y le dijeron, Leila, tienes que hacer la voz de Manny lo más parecido posible. Y lo hizo. Y el cliente aprobó, jurando y creyendo que era yo. Y nunca se lo dijimos, hasta cuando ya pasaron los años y le confesé y le dije, la del comercial de anís, de chiclets, no soy yo, fue Leila Barra. No lo puedo creer que sí. Y así hacíamos en las épocas que no existían el Pro Tools y había que grabar de verdad, pues, ¿no? No palabrita por palabrita, sino todo completo. Y uno va aprendiendo y va haciendo diferentes formas de locución, narración de documentales. Y entonces ahí sí ya dije, ahora sí soy locutora, ahora sí hago todo. Y por eso soy feliz. Gracias. La figura que voy a presentar enseguida, sin temor a equivocarme, en pregón deportivo, ¿no? Mi querido amigo, sí. El himno de las Américas era la característica, ¿no? Un canto de América. Joven, que yo tuve la suerte de conocerlo, antes pudieron los años, y bueno, cada vez que iba a su programa a pedir un apoyo para mis eventos, nunca me cerró las puertas. Y no solamente en este sentido, fue regidor también en San Miguel, ¿no? San Miguel. Tendríamos tantas cosas que contar, pero profundizándonos a esas voces que identificaron cada transmisión, estaba Alberto México. De igual manera, Don Oscar Artacho, Polo Roquinlusi, y tantos más que sería largo extendernos, los más calificados. Aquí voy a presentar, se identifica plenamente con esas transiciones y esa emoción que les sabe dar a cada una de sus participaciones. Señoras y señores, yo aprovecho también para anunciarlo con la presencia de él por razones de trabajo de los espectáculos que me voy a quitar, lo voy a venir otro colega con la presentación de las siguientes figuras. A quien voy a anunciar enseguida, señor y amigo de mi micrófono, ¿no? Doctor de la transmisión, Maravilla. Pase por Raúl Maravilla. Por favor, y seguramente que va a ser muy provechosa tus anécdotas, hermanos, ¿no? Gracias, hermano. Adelante, querido Roger. Antes, tengo que agradecer la invitación de María Elena a esta reunión que yo la considero una reunión de familia, porque se trata de todos aquellos que practicamos este oficio hecho profesión, y que esto es un bichito que tenemos todos aquellos que nos iniciamos en la locución, lo tenemos inoculado en las venas.
Y si vamos a contar anécdotas, yo estoy aquí como un sultán que tenía sus 7 mujeres. Él decía, sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. Es que contar anécdotas y recoger todas esas vivencias que uno ha tenido en su vida participativa, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Seguramente que a Marta se le ha quedado en el tapete muchas anécdotas, desde luego. Pienso que a mí también se me van a quedar muchas. Pero como estamos en familia, yo voy a contarles algo de mi vivencia como locutor. ¿Por qué me nació aquello de ser locutor? Empezaré diciendo desde que muy niño, cuando tendría pues 12 años, un poquito menos de repente, acostumbrado uno a escuchar la radio en aquellos tiempos, se fue identificando. Yo tenía un ícono referencial, por ejemplo, en las transmisiones deportivas, que era que yo considero mi maestro de siempre, ya fallecido Oscar Arrayo. Entonces yo comencé a practicar así, obviamente como todo niño que se inicia, en la práctica en el colegio lo hacía, narraba los partidos imaginariamente, y a veces me ponía a narrar los partidos que jugaban mis compañeros. Yo me ponía a un costado y comenzaba a relatar los partidos. Entonces ellos me alentaban a que yo siguiera con esto. Y el bichito me fue creciendo, se fue haciendo mucho más grandilocuente. Y en esa época se escuchaba mucho radio. Se escuchaba mucho la radio, era como el eslogan que siempre acompaña, que la radio está más cerca de la gente, es verdad. La televisión puede superar en imagen. Hoy en día, evidentemente, la televisión viene a ser el contenido de rating más importante y más vendedor, porque eso no se puede negar. Pero que está más cerca de la gente, al público, de la radio. Donde vayamos, en el lugar más recóndito de la tierra, hay un radioreceptor y nos escucha. Además, que la radio el locutor juega con la fantasía de la gente y la va llevando a lugares espectaculares donde la gente se está imaginando lo que el relator de radio está contando. Y eso me sucedió y yo aprendí de los maestros que yo tenía en aquella época. Aprendí sus conocimientos. Creo que fue Mani o Renato el que dijo que evidentemente la cultura, los personajes de radio, cualquiera no se puede sentar frente a un micrófono, por mejor voz que tenga microfónicamente hablando, si no reúne un bagaje cultural que pueda desarrollarlo cuando está frente a un público, y no un público de 20 o 30 personas, miles de personas que están escuchando la radio. Consecuentemente, la barbaridad que uno puede decir en el micrófono es un contrasentido, porque se entiende que el hombre o la mujer que está frente a un micrófono desparrama cultura, orienta, educa. El locutor, el comunicador es un docente en potencia. Si es que esas condiciones no se reúnen, yo creo que no se hizo un buen profesional, definitivamente. En la época que yo me inicié en radio sí tenía maestros de la locución, no solamente por la exigencia que aquellos años los broadcasters o los telecasters exigían dicción, exigían conocimientos. Cualquiera no podía llegar a la radio, lo sé bien Renato, Humana, o Lucho Renato, no podía llegar a la radio cualquiera. Las exigencias del broadcaster era primero escucharlo, te invitaba al que hablaba frente a él. No era casting lo que ellos hacían, simplemente era una prueba. Y si pasabas esa prueba, reunía las exigencias de la empresa y eras contratado o sometido a prueba. Es decir, nadie entraba por la ventana. Todos entramos por la puerta grande como debe ser. Y esto no es vanidad, simplemente es una exigencia que uno mismo se hacía. No había padrino que te llevaba a la fila bautismal y te decía, aquí está bien llegado y tienes que trabajar en la radio y la televisión. Tenías que ganártelo por tus propios méritos. Y yo lo digo sin jactancia ni petulancia, porque a mí me costó llegar. Ya les digo, en mis inicios, primero, que comencé a hacer lo que me gustaba la locución. Yo en los intermedios, en los recreos del colegio, porque antes estudiaba tarde y mañana, de tal manera que yo tenía 2 recreos al día. Yo mismo elaboraba mi guión, mi libreto, y ¿qué hacía? Con el permiso del director del colegio, en los intermedios,
me daba la oportunidad de locutar. Entonces, como yo recogía las anécdotas de los amigos míos que todos los días había algo que decir, yo les ponía apodos y decía una serie de cosas que se reían ellos en el intermedio, yo mismo lo libreteaba y lo guionaba. Entonces, eso me fue dando a mí mayor conocimiento de lo que a mí me gustaba, que era la locución. Además, tenía la aceptación de los profesores porque las clases de lectura, por ejemplo en primaria, el profesor siempre me llamaba a mí para que leyera los libros de lectura de aquella época. Decía, tú tienes buen timbre de voz, así que tú sabes hacerte y leerlo. Y a mí me gustaba y aprendí a leer. Y me sirvió de mucho, evidentemente. Me sirvió de mucho esas lecturas en el colegio. Me sirvieron de mucho cuando ya yo comencé a trabajar profesionalmente. Ahora, esos fueron mis inicios en el colegio, me gustaba la locución, me gustaba, por ejemplo, me gustaba cantar, porque siempre se dice que está asociado. Si un locutor tiene buena dicción, la voz, puede cantar, asocia las dos cosas y las cosas le van resultando. Yo tuve oportunidad porque cuando estaba por culminar la secundaria, el profesor de música que yo tenía, Romualdo González, tenía una orquesta muy conocida en los barrios altos, que era la Orquesta González. Entonces me puso a cantar un día ahí en el colegio, que hacíamos mozonadas ahí con los muchachos y todo ello. Me dijo, oye, tú cantas bien, ¿quieres cantar con mi orquesta? Yo dije, encantado. Entonces comencé a cantar, por supuesto, anteriormente con la orquesta porque me gustaba, y asistía a muchos chivos. Chivos le llaman a las fiestas, ¿no? A cualquier fiesta. Entonces, algo de eso también fue parte y lo que me ayudó a mí posteriormente cuando ya iba a asumir la responsabilidad de coger un micrófono y estar encandilado en una radioemisora. Y la primera persona que a mí me dio la oportunidad de llegar a la radio fue un primo mío lejano, pero que lo quise mucho, Tocho Valenzuela, que fue presidente fue secretario decano del Colegio de Periodistas de Lima. Él tenía un espacio en Radio Expreso, me acuerdo aquellos años, estoy hablando del año 68. Y un día le digo, primo, mira, me gusta la locución, tú tenés un espacio, ¿me puedes dar una oportunidad? Y él no en ningún momento me dijo, encantado te la voy a dar, primo, ven mañana anda a la radio, búscame la mañana a las 7 de la mañana que me puse el noticiero. Y yo me aventuré y fui. Y comencé a trabajar, a leer las noticias, le gustó a él como lo leía, y estuve ahí un tiempo. Me escuchó otro amigo, la radio amigo de él, me llevó a Radio Progreso, que en esa época funcionaba en la Avenida La Marina, en la Escuela 30. Entonces llegué a la radio y ahí me dieron más cobertura, porque no solamente hacía el noticiero en la mañana, sino que también hacía programas musicales, hacía el trabajo del DJ, que me gustó bastante porque preparaba la música de ese momento. Y entonces hacía las dos cosas, y el gerente de la emisora era el doctor Miguel Carbone, que fue médico universitario de deportes. Entonces yo comencé a trabajar ahí, me asignó un sueldo que ya era el primer sueldo que yo ganaba como locutor, y posteriormente en el camino me dijo, mire, estoy grabando un plantel deportivo. Y a mí me gustaba, lógicamente, el deporte, yo quería ser narrador, pero lo tenía escondido, no me atrevía. Entonces me dijo, quiero que usted participe, puede hacerlo, encantado, doctor, le dije. Y entonces comencé a trabajar ahí, pero como locutor comercial. Hacía la locución comercial y hacía también la narración deportiva. No, la narración deportiva todavía no sigue porque no me atrevía. Pero ocurre como son las anécdotas que le pasan a la mayoría. Yo tenía la gana de hacerlo, pero el relator principal era un hombre más experimentado. Entonces yo tenía que respetar, yo hacía la locución comercial. Y hacíamos, me acuerdo, un partido de básquetbol en el Club Regatas Lima, que era un campeonato de veteranos de máster, donde jugaban hombres como Amalfi Fusioni, Guillermo Tororía, y toda esa gente de aquella época, un campeonato de máster. Entonces comenzamos la transmisión y no llegaba el narrador deportivo, el titular. Entonces el doctor Miguel Carbone me dice, Maravín, relata usted el partido. Doctor, le digo, pero yo nunca relaté un partido de básquetbol. Me había identificado con el fútbol, pero con el básquetbol no me había identificado, entonces yo entendía que me podía equivocar, estaba con los nervios de puta, no me dijo, usted lo va a hacer. Y él se fue, estaba con otro compañero que también se iniciaba conmigo.
Entonces me dijo, usted relata y Víctor comenta o Víctor hace la evolución comercial. Yo ya vengo. Y él se fue. Entonces empieza el partido y yo me lancé a relatar. Comencé a relatar, obviamente que era le daba el tinte más adecuado al fútbol, ¿no? Por la manera como se relata un partido de fútbol, pero era básquetbol. Lógicamente que sabía la regla de básquetbol, porque en el colegio también he jugado básquetbol, entonces más o menos por ahí iba la cosa. Termina el partido, yo estaba que transpiraba, estaba mojadito, porque la verdad no sabía cómo había salido. Dije, ahora viene el doctor, me va a decir, pues, pedú y despedida seguramente. Cuando llega él y nos felicita a ambos, dice, muy bien muchachos, así que maravilla, que era usted ese relator. Lucho Lazo, lo que me acuerdo, que era el relator principal, no había llegado nunca, parece que se enfermó, algo le pasó muy bien. Y a partir de esos momentos entonces empieza mi carrera ya como relator deportivo. Y el doctor Miguel Carbone me lleva a Canal 7, en esa época él tenía un programa, en las noches un programa deportivo, entonces me lleva, me invita primero y después me dice que usted me va a acompañar en los comentarios, en los relatos, porque Canal 7 tiene proyectado hacer una serie de transmisiones. Y vamos a empezar luego con una transmisión de béisbol. Y esto me pasó esta anécdota muy simpática. Estaba con mi compañero Pepe Queropana, estábamos en Stuttgart, Alemania. Entonces, uno lo que generalmente busca en el intento también bueno, no ser muy gastón, pues, tratar de gastar lo menos posible en los alojamientos. Eso nos pasa a todos. Claro, que teníamos los viáticos para poder contratar ir a un hotel más costoso que nos iba a dejar también sin plata, ¿no? Porque los eventos internacionales, la hotelería sube sus costos. Entonces nosotros buscamos más o menos un hotel que se acomode a nuestra economía. Y para ello había un hotel que nos recomendaba, y era que estaba en el subterráneo. En la época de la Segunda Guerra Mundial, ese hotel era un refugio de guerra, donde pues la gente se protegía de las bombas y todo ello. Pero obviamente habían pasado tantos años, entonces se hizo un hotel. Y nosotros nos alojamos ahí. Era como una caja de resonancia ese hotel, ¿no? Porque era pues cerrado, era como un túnel. Entonces yo me acuerdo que para remate habíamos tomado unos vinos invitados por los organizadores ahí del evento que nos invitaban una y otra cosa. Y llegamos, nos acostamos, ya era como la mañana, quizá un poquito menos. Y de repente a la hora de nos acostamos, yo me había quedado dormido, obviamente, no sabía si estaba tocando fuerte o no. Y suena la puerta con un ruido pues infernal, toca la puerta, golpeándola fuerte, entonces sale mi compañero y pregunta ¿qué pasa? Y era la administradora del hotel. Y en alemán y inglés mezclado con todo decía ¡Let's go! Se van, dice ¿quién es su amigo que está rogando que se vaya? Me estaba botando el hotel porque decía que yo no podía ser, estaba despertando a toda la gente porque ese hotel era una caja de resonancia. Entonces qué vergüenza para nosotros. Entonces Pepe me dice, oye compadre, no duermas, pues como no dormió esa malo, pues que tú dormido, estaba medio mareado todavía. Me dice, me va a botar del hotel, dice que está roncando mucho, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, la verdad es que no sé cómo pude conciliar el sueño. Dije, ponme pues una almohada ahí encima, algo, digo, bueno, porque yo no sé. Finalmente pasamos esa etapa. Yo la verdad que tenía un miedo, tuve, no sé, como 3 días nada más me alojaba en eso, porque teníamos que viajar a otro lugar. Pero eso fue una anécdota que me hizo pensar a mí que voy a tener problemas, voy a tener problemas siempre. Mi compañero me aguantaba, y él me aguantaba, ¿por qué? Porque economizaba también, porque si él se iba solo, que se usa un micrófono o se ubica frente a una pantalla de televisión. Los programetes estos que hay, los famosos reality, por ejemplo, que lejos de educar a la gente, a nuestra comunidad los enajenan. ¿Por qué? Porque se está alimentando simplemente el morbo, que todos tenemos, desde luego, no podemos aceptarlo, porque somos seres humanos, pero no llegamos a la exageración ni al exacerbo de lo malo. Respetamos el espacio de cada uno, pero no nos puede vender eso. Sobre todo, a nosotros los viejos no nos van a vender, pero sí a los niños, a los jóvenes que están viendo el programa de televisión. Entonces estamos formando una cultura un poco robótica, que seguimos con corderitos lo que vende la televisión, más que toda la televisión antes que las radioemisoras. Entonces eso es peligroso en estos momentos en el país. Cuando estamos hablando del tema de educación, la reforma de la educación, cuando estamos hablando que hemos avanzado 2 puntos en el casillero, que nos hemos mantenido penúltimos como países en materia de educación, eso es increíble.
La UNESCO lo declaró hace 4 o 5 años como el penúltimo país, el único que aventajamos era Haití, increíble, en materia de educación, y eso es verdad, eso es verdad. Y creo que Renato y con Mani, que somos ya mayores, hemos tenido una educación mucho mejor que la que se exhibe hoy día, lamentablemente, en los colegios. Hoy día le preguntan a un joven quién fue, a quién le decía el demonio de los Andes. Y el Papa pregunta, ¿y por qué equipo jugó? Oye, pero es increíble. Es increíble la manera como se ha estropeado, se ha manoseado la pérdida de valores increíblemente en el Perú, se va a seguir dando. Por eso yo siempre que tengo oportunidad, y no lo digo porque esté presente acá con la familia de la Asociación del Perú, sino lo digo a mis oyentes, y yo lo digo porque lo siento como peruano, es que esto no puede continuar. Quienes hacemos uso del micrófono tenemos la suerte de tener un micrófono al frente de una cámara de televisión. Tenemos que educar, tenemos que orientar los pocos, muchos, los pequeños conocimientos que tenemos nosotros. Tenemos espectacular, ¿no? Fernando de Carepalo, él hacía las bromas, nunca se reía. Mani era así, Fernando. Él hacía las bromas y nunca se reía. Era realmente extraordinario. Un día, él era locutor comercial en la televisión deportiva que nosotros hacíamos. Y entonces teníamos por costumbre, cada vez que hacíamos una transmisión, generalmente eran los días viernes o sábados, entonces terminando la transmisión, partido que se jugaban a la noche, terminaban a las 10 de la noche u 11, entonces nos íbamos aquí en Guzmán Blanco, había ahí un bar que se amanecía, y también vendían comida, desde luego, entonces nosotros solíamos irnos ahí para un poco relajarnos después del trabajo. Y en una de esas noches llegamos, éramos 6 o 7 amigos, y llegamos pues, y pedimos lo que teníamos que pedir, unas cervecitas y algo de picado, de comida, y bueno, todo. Entonces Fernando nos dijo antes, bueno, son ideas, cada uno pone, aquí hacemos una idea, una chanchita y la ponemos. Entonces Fernando Farré dijo, ¿ah sí? ¿Aceptan tarjeta? Entonces el mozo dice, sí, claro, no hay problema con tarjeta, ya con tarjeta pagas. Cuando llega el momento ya de despedida, como a las 2 de la mañana, nos vamos, cada uno sacó, el mozo trajo la cuenta, tanto cada uno, ya Fernando lo tuyo. No hay problema. Yo la mano al saco, sacó la tarjeta de presentación. Aquí está. Oye, compadre, pero esa es la tarjeta de crédito, ¿no? Yo le dije, ¿aceptan tarjeta? Sí, esta es mi tarjeta. Fernando tenía una de película. Nosotros lejos de amargarnos, pues nos reímos, ¿no? Porque era una manera de hacer un chiste y nunca salió, ¿no? Fernando, serio, justo ahí, que se iba a reír. Para él era un chiste y para nosotros también, aunque nos afectaba el bolsillo, porque finalmente el único que no pagó fue él. Y pues aceptan tarjeta, aquí está mi tarjeta. Y esas cosas en la radio tan importantes para nosotros que somos locutores, y solamente que nos quede una reflexión, y quiero compartirla con ustedes, es que mientras nosotros no actuemos responsablemente, cuando nos situamos frente a un micrófono, antes de pensar en nosotros mismos, tenemos que pensar en los demás. Nosotros tenemos que cambiar en nuestro país. No podemos dejar que siga desfalleciendo el país. Y el gran problema que tiene Perú es su educación, precisamente su formación. Los valores están tan controvertidos, están peleados con la realidad, que va a ser muy difícil que salgamos adelante si es que nosotros no nos sometemos a rigor del respeto. Simplemente eso, como una reflexión. Por lo menos yo lo practico, una especie de catarsis todos los días. Me sitúo frente al micrófono, pero mi reflexión está a dónde estoy llegando y quiero comunicar, aportar para que nosotros podamos buscar definitivamente la solución y que nos lleve al objetivo que todos queremos, ser un país feliz, un país solidario en que todos los peruanos podamos estrecharnos en un abrazo y no mirarnos con egoísmo ni mezquindades, ni jalarnos la alfombra. Cuando un peruano avanza, el otro le jala la alfombra para que se caiga. Ese complejo tenemos que terminarlo. Y reitero, como medio de comunicación, como locutores, reitero las frases que dijo Renato: el hombre, la mujer que esté frente al micrófono tiene que reunir ese bagaje cultural. Hay que estudiar, todos los días se aprende, de algo aprendemos, de lo más grande y de lo más chiquito, pero eso lo juntamos y lo transsultamos y lo colocamos a través del micrófono. Nada más, con una reflexión, y les agradezco la atención.
tuvo que retirarse, pero me ha cedido la posta. Yo no sé si es una posta generacional, pero me la ha dejado a mí. Mi nombre es Dante Díaz Con, soy abogado, soy director de noticias de Radio Miraflores, del cual he escuchado feliz a Renato hablar de tu vieja Radio Miraflores, que ha cumplido 81 años hace poco. Reciban el saludo de don Ricardo Palma Mikkelsen, gerente general de Radio Miraflores, como decía Renato, nuestro querido Bubi Palma. Bueno, yo sé que están cansados. Les pido a todos los expositores, por favor, que en breves momentos van a recibir una distinción, un diploma, tanto Renato, Manny, Raúl Maraví, una distinción de la Universidad Fundación Hispanoamericana, pero un testimonio más, un comunicador, un hombre que no solamente tiene la herencia jurídica, porque es hijo de un gran jurista, decano de la Facultad de Derecho de San Marcos, el doctor Jorge Carrión Lugo. Él es comunicador, se ha desarrollado en Venezuela. El señor Jorge Carrión Rubio viene en este momento a compartir, ya como parte final. Él es coordinador y presidente de la Fundación Hispanoamericana, que hoy día va a premiar a nuestros productores y va a compartir este gran momento. Un fuerte aplauso para don Jorge Carrión Rubio. Buenas noches. Bueno, voy a ser bastante breve porque la verdad que este diploma viene especialmente de Venezuela, para Manny Rey, para Raúl Maraví, para el señor Scholz, para todos los que han compartido esta cita, porque hace poco fue también, no solamente el Día del Locutor en el Perú, el día 8, sino el 11, fue el Día del Locutor en Venezuela, el 11 de diciembre. Y aprovechando pues esta convocatoria con la presidenta de la Asociación de Locutores, con la señora María, me preguntó ella qué título le ponemos al seminario. Yo le digo que mejor algo simple, testimonios y anécdotas, algo simple, pero algo simple y, como dijo Raúl, algo necesario, porque uno es lo que recuerda. Cada uno de nosotros somos lo que recordamos. Ese disco duro, si está vacío, si no hay nada que recordar, entonces ¿qué haces en este mundo? Y sí tenemos, los hombres que trabajamos en la radio, pues sí tenemos que decir muchas cosas, y tenemos que tener cuidado, porque las cosas que decimos son como una esponja que los niños, los adolescentes asimilan. Y más allá de eso, pues se viene un mundo adverso. Si ante el micrófono perdemos los papeles y comenzamos a dar mensajes inapropiados. Es el gran pleito de América Latina. No solamente es el Perú. Raúl Maraví se refería al Perú. No solamente es el Perú. Lamentablemente es una cadena que nos tiene incluso hablando entrecortado. Es común y corriente en los jóvenes ahora recortar las palabras. Supuestamente todos son poetas, pero a veces en esa poesía hay muchas barbaridades, y creemos que eso hay que controlarlo y hay que tratar de llevarse de buenos ejemplos. Rápidamente, solamente para que tengan una idea de lo que significa hacer radio en Venezuela, tuve la suerte histórica de haber estado en varios momentos. Por ejemplo, aquel momento que Fujimori tenía que salir del país para la quinta cumbre presidencial andina y que el Congreso no le dio permiso y que posteriormente a ello vino el famoso autogolpe. Bueno, la persona que lo representó a Fujimori fue Susana Iguchi, y por el Caracas Hilton, que es uno de los hoteles más emblemáticos de Venezuela, en los pasillos se me cruza el Puma, José Luis Rodríguez, y me dice: estoy buscando a Susana, ¿no? Y le digo: ¿y eso por qué tanto interés en Susana? Bueno, porque como todo artista, pues busca cómo entrar en determinado país, y él sabía que contactándose con Susana, pues fácilmente podría tener las puertas abiertas en el Perú. Efectivamente, pues Susana se sintió un poco sorprendido, ¿no? Parece que no era fan del Puma, pero el Puma le hizo la presentación
para posteriormente tener algunos shows acá en el Congreso. También cuando por primera vez asciende al poder Hugo Chávez, la última radio donde se presenta pues es la Radio Rebelde, donde trabajaba este servidor. Todos los que trabajábamos en la radio, de alguna forma pues estábamos un tanto identificados con aquello, porque hasta el dueño de la radio, que era Raúl Vallejo, que falleció hace poco tiempo, se había convertido de alguna forma pues en fanático y de pronto me dice: Jorge, se llama Radio Sintonía, por favor, en la parte no solamente hacía radio, también hacía la parte de diseño gráfico de la membresía de la radio, le vas a agregar ahí Radio Rebelde. Y yo dije: ¿por qué el cambio? Bueno, por una identificación con una otrora radio rebelde que hubo en La Habana, en Cuba. Y bueno, la identificación era evidente, el apoyo era total hacia el tiraje, hacia Hugo Chávez Frías. Y efectivamente, Hugo Chávez, la última noche, previa a su asunción, a su llegada al poder, estuvo en los micrófonos de Radio Sintonía. Fue el último programa, el último momento. Y la última pregunta que le hicimos a Hugo Chávez fue si el día de mañana usted va a volver a este medio que tanto lo apoyó, que hasta le puso Radio Rebelde, ¿no? Posteriormente, pues Raúl Vallejo estuvo un poco contrariado porque pasaron los días y Hugo Chávez no sabíamos de él. Ya de pronto creo que había viajado para Estados Unidos, lo habían llevado para allá, había viajado a varios sitios, pero nunca llegó, nunca volvió a la Radio Rebelde. Más adelante pasa el tiempo y Raúl Vallejo pues hace de que vuelva todo a su normalidad y se convierte en opositor incluso al régimen de Hugo Chávez. No sé si llevado por esta situación comprometedora, ¿no? A veces los ofrecimientos políticos tienen mucho que ver. Bueno, hacer radio en Venezuela, ¿cómo decir al mediodía, por ejemplo, buen provecho? Aquí en el Perú, pues, el locutor se luce, ¿no? Se luce dimensionando el bitute, la comida peruana, que por cierto es una de las mejores del mundo. Pero ¿cómo decir eso al mediodía en Venezuela? Donde actualmente tenemos una gran cantidad de gente que no solamente es, de pronto una persona me preguntaba: oye, ¿eso solamente acontece en Caracas? No, Caracas es la capital. El desabastecimiento es total. Efectivamente, esas colas son patéticas y son el común denominador de los últimos tiempos. Lamentablemente, pues se hace difícil transmitir noticias positivas, ¿no? En medio de un panorama que a la vuelta de la esquina pues encuentras incluso gente revisando la basura. Aquí nos quejamos de que hay problemas. Efectivamente, en América Latina, en el propio Estados Unidos, hay también mendigos buscando comida. En París, que hace poco estuve en febrero del año pasado, gente durmiendo ahí muy cerca de la embajada del Perú, por cierto, una de las principales zonas parisinas, de las más adineradas, indigentes. Hay pobreza en todo el mundo, pero hay algunas que ya son un tanto demasiado, tal vez incomprensibles. Un país tan rico como Venezuela, teniendo petróleo, teniendo tantas riquezas naturales, aluminio, haya llegado al extremo en el que se encuentra. Creemos que eso es lo que nos da más dolor, y hacer este tipo de mensajes a través del micrófono pues cuesta. Y cuesta, por ejemplo, cuando te comprometes, a propósito de deporte, mencionaba Raúl Maraví que le costó transmitir béisbol. Bueno, a veces pasan cosas también difíciles, por ejemplo, a la hora de trabajar con los colegas, le dices: a ver, el tiempo de juego, dame la hora. Son las 7:05. El tiempo de juego, el tiempo de cuántos minutos van del partido. O sea, hay un divorcio en torno al conocimiento del fútbol, todavía lo hay. A pesar de que Venezuela ha crecido, actualmente la Vinotinto también es pasión. Pero dentro de la parte deportiva, lo más difícil se presentó, por ejemplo, en el momento en el que había más cadenas, cuando estaba Vivo Chávez.
los clientes te pagan adelantado, te dicen, bueno, ok, transmíteme el partido, acá tienes todo listo. ¿Qué hace uno como productor? Pues simplemente comienzas a disponer de ese dinero para la transmisión. Pero resulta que en pleno partido de fútbol aparece la valla publicitaria y te indica que hay que encadenarse. Situación que aquí se desconoce. Efectivamente, pues, ¿qué pasa en ese instante? Se pierde la posibilidad de transmitir el partido. ¿Para qué? Para entrar a una cadena donde se está hablando de política. ¿Y cómo haces tú con el cliente para poder mantenerlo? ¿Cómo haces para seguir hablando de fútbol, por ejemplo, transmitiendo fútbol, si de por medio te viene una situación que nadie te la paga al final, que nadie te devuelve ese dinero, esa prestación de servicios? O sea, cosas un tanto incomprensibles que pertenecen a otro cuadro, ustedes lo reconocen seguramente, pero que simplemente se los quería decir para que lo tomen en cuenta desde el punto de vista de aculturarse. Y a veces hay algunos que por ahí comienzan a decir, oye, necesitamos cambios radicales identificados con una reivindicación social, ok, pero mucho cuidado, porque por ahí puede llegar algún supuesto amigo, como el anterior presidente, que mantenía ese tipo de relación para llegar a la presidencia. Y cuando llega al poder, pues se entrega simplemente a lo que todos conocemos, al siempre continuismo de dádivas, de corrupción y de parios de contar, ¿no? De manera que ese tipo de situaciones hay que manejarlas con pinzas. Y creo que sí debemos atrevernos, incluso los que hablamos de fútbol, como se atrevió ahorita Raúl Maravín, no le corresponde hablar de esas cosas, pero sin embargo su discurso tuvo implicancias políticas. Hay que decirlo, ¿por qué no? Son necesarias para poder verdaderamente adecentar un futuro promisorio para nuestra gente. Bien, vamos a hacer las entregas porque ya tenemos a Manny que creo que está por abandonarnos y no queremos dejar de entregarle su diploma. Estas y muchas anécdotas pues, las pueden seguir a través de la autopista de la información. Tenemos un evento el día 27 en el Club de la Unión, están invitados todos y Dante seguramente les va a dar detalles. Tengo que comunicar a todos de que el instituto que preside el licenciado Jorge Carlos Rubio de la Presidencia de Fundación Hispanoamericana ha emitido una resolución número 16 a través de la cual la Fundación Universidad Hispana de Caracas, Venezuela, con el beneplácito del Instituto de Estudios Vallejianos de Trujillo, la Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior, la Asociación de Locutores del Perú y la Asociación Filosófica y Espiritual resuelve convocar al otorgamiento de los distinguidos postulantes al Honoris Causa 2016 a los ciudadanos universales Ítalo Villarreal, Julio Lesbrun, General Juan Álvarez Barrique, Coronel Giovanni Roca, el regidor Braulio Arellano, el doctor Julián Palacín Fernández, el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Fernando Calle Jayén, el ex vicepresidente del Congreso de la República Gustavo Pacheco Villar, dando firma con la presente Fundación Universidad Hispana de Caracas, la firma de César Adolfo Álvarez Cano, presidente del Instituto de Estudios Vallejianos, y Jorge Carrión Rubio, presidente de la Fundación Hispana. La Fundación Universidad Hispana de Caracas, Venezuela, entrega el diploma de honor a la señora Manny Rey en el marco de los homenajes del Día del Locutor del Perú. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Diploma de honor regalado a la Fundación Universidad Hispanoamericana de Caracas, Venezuela, señor Reinaldo Sos Pérez.
Gracias, muchísimas gracias a la Asociación de Locutores del Perú y a la Fundación Universidad Hispana de Caracas. Muchas gracias. Diploma de honor otorgada a la Fundación Universidad Hispana de Caracas, Venezuela, al señor Raúl Maraví Ayala. Diploma de honor otorgado por la Fundación Universidad Hispana de Caracas a la señora María Elena Rivero. La última, por favor. Pues maestro de ceremonia, por favor. ¿Está? Por favor. Listo, gracias. A continuación vamos a presentar o vamos a hacer la entrega diploma de honor otorgado por la Fundación Universidad Hispana de Caracas, Venezuela, a Dante Díaz Wong. Bueno, entonces agradecer al doctor Jorge Carrón Rubio, presidente de la Fundación Universidad Hispanoamericana, por esta generosa aporte. Realmente ha sido importante. Renato Scholz, Manny Rey, Raúl Maraví, grandes personalidades. Y bueno, tenemos también para cerrar esta reunión apoteósica a un amigo de Venezuela y Perú, Otoniel de Castilla. Por favor, adelante, Otoniel. Muchísimas gracias, muy amable, gracias. Yo soy peruano, he llegado hace un mes aquí al Perú. Muy agradecido por la invitación a la Fundación Universidad Hispana, al doctor Jorge Carrión. Un fuerte aplauso para él. Sí. Y también quiero felicitar también a todos los locutores por su día. Yo traigo 3 poesías, 2 poemas de César Vallejo y Andrés Eloy Blanco. César Vallejo en Venezuela siempre ha sido querido, porque allá los venezolanos tienen un historial de él. O sea, en Venezuela se piensa que tiene tendencia comunista. Entonces para él allá para los venezolanos es lo máximo, ¿no? César Vallejo. Y bueno, con toda su trayectoria de César Vallejo, porque para mí es uno de los mejores del mundo, César Vallejo. A pesar que no ha ganado el premio Nobel, pero para mí es grande. Y otro también que es inmortal, que ya murió, que es
Nicomedes Santa Cruz, un autor de poemas costumbristas, de mucha trayectoria, ¿no? Inclusive estuvo en España, en Brasil, estuvo en muchos países de gran trayectoria, con su hermana Victoria Santa Cruz. Y para ya terminar, el inmortal poeta Andrés Eloy Blanco, que él ganó un premio en España, Canto de España. Él es muy querido allá en Venezuela, por su trayectoria también, así como César Vallejo, una gran trayectoria. En Venezuela hay muchos poetas, pero para él, para los venezolanos, es como decir mejor. Y yo le traigo también para ustedes con mucho cariño. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como el lobo de Dios, como si ante ellos la resaca de todo sufrido se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el lobo más fiero y en el lobo más fuerte. Serán tal vez los pocos de las salidas, o los heraldos negros que nos mandan a la muerte. Son las caídas obras de los Cristo del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos por cuando por sobre ojos nos llaman la palmada, vuelve los ojos locos y todo lo sufrido se posa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Cómo ha cambiado Pelona? Cisco de carbonería, te has vuelto una negra mona con tanta bachefería. Y dice así: te cambiaste la chancleta por zapato taco aguja, y tu cabeza de bruja la arreglaste con peinetas. Por no engordar, sigue dietas y estás flaca y hocicona. Imitando a tu patrona, has aprendido a amar, hasta en el modo de andar. ¿Cómo ha cambiado Pelona? Usa alrededor de pulsera y no sabe ver la hora. Cuando un negro te enamora, le tira con la cartera. Permita que me sonría. ¿Qué polvo se producía? ¿Ocre? ¿Rosado? ¿Rachel? ¿O le pones a tu piel cisco de carbonería? ¿Te pintaste hasta el meñique por un plato de globo? Francisca, botas mi flor que son comer de nariz. Permita que me sonría. Antes era carpintona con tu traje de percala, y hoy por marca de la hermana te has vuelto una negra mona. Deja ese estilo rollado. Vuelve a ser la misma de antes. Menos polvo, menos guantes, menos humo de tabaco. Vuelve con tu dedo flaco que te adora todavía. Y si no, la policía te va a llevar de la jeta por darte la pipoqueta con tanta machafería. Muchísimas gracias. De Andrés Eloy Blanco, La hilandera. Dijo el hombre a la hilandera a la puerta de su casa: hilandera, estoy cansado, dejé la piel en las zarzas,
tengo sangradas manos, tengo sangradas plantas, en cada piedra caliente de que un retazo el alma. Tengo hambre, tengo fiebre, tengo sed. La vida es mala. Y contestó la hilandera: pasa. Dijo el hombre a la hilandera en el patio de su casa: hilandera, estoy cansado, tengo sed, la vida es mala, ya no me quiero una celda donde no encuentro una salsa, hila una venta hilandera, hila una venta tan larga, que no te quede más lino, ponme la venda en la cara, cúbreme tanto los ojos, que yo no puedo ver nada. Que no se vea en la noche ningún rayo de vida mala. Y contestó la hilandera: aguarda. Y lo tanto la hilandera que las manos le sangraban y se pintaba de sangre la larga venta que hilaba. Ya no le quedó mal vino, y la venda, gloria blanca, puso los ojos del hombre, que ya no pudo ver nada. Pero después de unos días, el hombre le preguntaba: ¿dónde te fuiste, hilandera, que ni siquiera me hablabas? ¿Dónde te fuiste y dónde estabas? Y contestó la hilandera: hilaba. Y un día vio la hilandera que el hombre ciego lloraba. Ya estaba espesamente atravesada de lágrimas, una gota cristalina en cada ojo bonaba. Y el hombre dijo: hilandera, te estoy mirando a la cara, qué bien se ve todo el mundo con el cristal de las lágrimas. Los caminos estaban frescos, los campos verdes de agua. Hay las cosas que me las llenan de gracia. La vida es buena, hilandera, la vida no tiene salsas. Quítame la larga venda que me pusiste en la cara. Y ella le quitó la venda. Y la hilandera lloraba. Y se fue olvidando el cristal de las lágrimas. Y el amor entre sus ojos hilaba. Aplausos para el mundo libre, el compañero de Latino, un científico, uno de los que acaba de llegar de Venezuela y conoce muy a fondo lo que les contaba sobre las implicancias de estar en un país complicado, lamentablemente. Hay que dar un voto de aplauso. Nos están viendo ahí en Venezuela, nos van a ver por las redes sociales. El Perú está en Venezuela.